pero realmente que se utiliza demasiado. Como también dice, bueno, que por lo menos lo que yo sé de inmuno como técnico es hasta te diría que un poco menos de lo que van a saber ustedes, ¿no es cierto? Repito, yo la materia inmunología no la tuve, no estaba en mi plan, estaba dentro de lo que era la materia, porque cuando yo hice el plan, microbiología, incluía bacterias, virus, parásitos, mico, todo, era toda una misma materia, no como las 3, 4 que ustedes tienen ahora, entonces era una unidad dentro de microbiología, que era la materia que yo tenía. Bueno, después profesionalmente uno va aprendiendo otras cosas en el campo, en el área donde trabaja, como siempre se van a dar cuenta que cuando llegan al hospital dicen, no sé nada, pasa. Eh, pero bueno, vamos a ver qué sale. Seguramente van a quedar algunos pequeños baches, no muchos, pero vamos a tratar de hacer un gran recorrido. Y vamos a tratar de emplear estas 2 horas bien. Podemos hacer un pequeñísimo recreadito de 5 o 10 minutitos como para hacer un quiebre, pero vamos a ver qué salen. Prestemos mucha atención. No, esta no quiere compartir. Bien. Este capítulo se corresponde con perdón, esta clase se corresponde con el capítulo 24 de Silverton, si no me equivoco, el 24. Eh, así que si lo tienen a mano, pueden ir siguiéndolo, hacemos algunas notas y demás. Si tuviéramos que hablar de... Aquí toqué. Si tuviéramos que hablar del sistema inmunitario, del sistema inmunológico, lo primero que podemos decir es que va a estar compuesto o va a tener como 2 características principales que son la especificidad y la memoria. Características principales. ¿Y esto por qué? Primero porque yo como sistema de defensa tengo que saber contra qué me tengo que defender. Si yo no sé contra qué me tengo que defender, no voy a ser muy fiable, ¿no es cierto? No voy a ser muy exitoso. Y ahora la otra característica, la memoria. Yo tengo que poder recordar contra qué me voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque somos individuos que viven en un medio ambiente y en ese medio ambiente también habitan estos patógenos que nos van a enfermar o al menos van a intentar hacer. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener una memoria que me pueda brindar respuestas ante esto con lo que me estoy enfrentando. Por lo cual nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmunitario tiene como funciones principales, vamos a mencionar estas 3. Protegernos frente a patógenos, entendiendo patógenos a virus, bacterias, parásitos, protozoos, amebas, incluso sustancias químicas también pueden ser patógenos, porque es algo que tiene la capacidad de generar una patología, ¿no es cierto? Otra de las funciones principales es eliminar las células muertas de nuestro organismo, algo ya vimos cuando vimos la destrucción de los glóbulos rojos normalmente, ¿no es cierto? Y otra de las funciones principales es la de reconocer y eliminar anomalías celulares, porque algo que no sea normal o tenga alguna anomalía puede desencadenar alguna falla sistemática de nuestro organismo, o muy pequeña o muy grave, ¿no es cierto? Por ejemplo, las células cancerosas. Entonces, una de las funciones del sistema inmunológico es ver, cuando empieza a haber alguna anomalía celular, es ir, detectarla y atacarla. ¿No es cierto? Esas son como las 3 grandes áreas de las funciones que tiene este sistema. Ahora bien, no está exento este sistema inmunitario de padecer algún tipo de enfermedad o desequilibrio o desajuste, como lo quieren llamar, porque vamos a encontrar que pueden haber respuestas incorrectas de este sistema, lo que denominamos normalmente como las enfermedades autoinmunes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro organismo, perdón, nuestro sistema inmunitario, no reconoce como propio alguna parte de nuestro cuerpo, como que se desconoce. Lupus, alguna enfermedad que ataque los propios receptores de tales hormonas, esto ya lo conocieron ustedes cuando vimos en endocrinología, ¿no es cierto? No reconoce como propio lo que es propio casualmente.
Después vamos a tener respuestas hiperactivas. La más común que podemos nombrar es la que le está sucediendo a mucha gente en estos momentos con la primavera y el polen, y son las alergias, que son respuestas exageradas frente a la peligrosidad que puede generar esta exposición. A ver qué daño puede hacer un grano de polen, pero mi organismo lo interpreta como que es muy peligroso y la respuesta es muy exagerada. Alergia al maní, alergia al tomate, alergia a la cerveza, alergia a algún perfume, alergia a algún componente, lo que fuese, las 100 millones de alergias que pueden existir, ¿no es cierto? Pero también puede ocurrir que este sistema inmunitario tenga una falta de respuesta, no responda. Y estas faltas de respuestas pueden ser primarias o adquiridas. Pueden ser porque yo nací con esta deficiencia de que mi organismo no responde, o puede ser que haya habido un factor externo que adquirí y me provoca esta falta de respuesta. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia adquirida que provocaba en su momento, ¿se acuerdan? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Y en un momento ese sistema inmunitario decae tanto que no puede otorgar respuestas. Hoy, por suerte, la ciencia está bastante avanzada con el tema. Las personas que tienen esa infección tienen una calidad de vida mucho mejor y mucho más saludable que lo que tenían hace 30 o 40 años atrás, pero es un ejemplo claro que podemos ver tranquilamente en un hospital, ¿no es cierto? Está el gato pidiéndome comida. Sigo. Yo después voy a leer las preguntas del chat, pero quiero ir avanzando un poco con lo que vamos hablando, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando hablamos de estos patógenos, o sea que eran estos individuos o sustancias o algo que pudiera generar una patología en el organismo, sería como los virus, las bacterias, los parásitos, los químicos y demás. Y también hay que tener en cuenta que de acuerdo a la constitución o a los componentes de estos patógenos van a ser la respuesta que utilice el sistema, ¿no es cierto?, para defenderse. Porque un virus no tiene la misma constitución que una bacteria. Un virus prácticamente es un material genético recubierto de proteínas, carente de vida, que necesita obligadamente una célula que lo aloje para poder replicarse, ¿verdad? Solamente por sí solo no puede hacerlo. Contrario a una bacteria, que es un organismo unicelular, que tiene un metabolismo que puede servirse de elementos de nuestro propio cuerpo para su reproducción y crecimiento, por lo cual el medio para atacar va a ser otro. Luego tenemos parásitos intestinales, lo que fuese, que se nutren de este huésped y que la respuesta va a ser distinta a la que puede tener una bacteria o un virus, ¿no es cierto? Sabemos que virus se tratan con antirretrovirales, las bacterias se tratan con antibióticos, por lo cual un antibiótico no me va a servir para tratar un virus y un antirretroviral no me va a servir para tratar una bacteria, ¿no es cierto? Los químicos también pueden ser sustancias patógenas. Por ejemplo, el humo del cigarrillo, el tabaco, inundando mis pulmones de materia extraña que mi cuerpo va a reconocer como extraño y va a querer atacar. Por eso el fumador va a tener una cantidad de neutrófilos elevada por encima del recuento diferencial normal, porque constantemente está expuesto a esto extraño que es el humo del cigarrillo. ¿Se entienden cómo va pensando, cómo se va diferenciando o clasificando, si quieren, estas respuestas frente a estos patógenos? Bueno, en químicos podríamos incluir también algún tipo de medicación o fármaco que provoque algún tipo de estas respuestas. Por ejemplo, hay gente que tiene alergia al ibuprofeno, al paracetamol. Hay gente que es alérgica a la penicilina. No sé si alguna vez cuando fueron al médico le dijeron, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Bueno, ¿vieron? Todo puede desencadenar esta respuesta inmunitaria. Y otra cosa que también podemos destacar, antes de continuar, es que esta respuesta, este sistema inmunitario, está sucediendo en este momento. Nosotros no nos damos cuenta porque esto sucede a nivel celular y moral en nuestro organismo, pero está sucediendo. Constantemente nosotros estamos expuestos a estos patógenos.
que en el mejor de los casos el sistema funciona porque no nos enfermamos. O no tenemos la alergia, o no somos alérgicos, o no tenemos una autoinmunidad. ¿Qué pasa cuando el sistema no puede dar respuesta? Viene la enfermedad. El abanico de lo que podemos definir como enfermedad, la alergia, etc. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo que ando con la nariz así porque de rompe y rasca, parece ser que soy alérgico a esta cosa de la primavera. ¿Se entiende? Bien. Ahora, este sistema está destinado a dar una respuesta en esta defensa. Y la respuesta inmunitaria va a tener como, vamos a decirlo, como por etapas, de acuerdo a la gravedad del asunto, ¿no es cierto? Primero, no sé si ustedes recordarán aquellas primeras clases donde decimos que qué es lo que le daba identidad al individuo, ¿no es cierto? Que era una membrana que me separa del medio ambiente, del medio externo, ¿no es cierto? Yo puedo decir entonces que de la piel para adentro soy yo individuo, de mi piel para afuera es el medio externo, ¿no es cierto? No, no soy parte de todo. Bueno, entonces, esta piel que me recubre a mí es una primera línea de defensa, una barrera física que aísla mi medio del medio externo. Y también están las barreras químicas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, la mucosidad de las vías respiratorias, la mucosidad gástrica, que me recubre mi estómago, los medios y los pH ácidos de la vagina, por ejemplo? ¿Se entiende? Hay también todo un sistema de sustancias químicas que otorgan esta barrera. Ahora, ¿qué pasa cuando este patógeno logra traspasar esa barrera física? Por ejemplo, me hinqué una astilla, me corté, me hinqué un clavo, etc. O la mujer tiene un desequilibrio en el pH vaginal y empieza una colonización de hongos, por ejemplo, también lo vamos a ver en el laboratorio. Bueno, empiezan a aparecer estas otras cuestiones que van a complejizándose, y ahí empieza a aparecer la respuesta inmunitaria interna, o sea, ya propia dentro de nuestro organismo, y donde vamos a empezar a ver actuar a los anticuerpos y a las citocinas. Anticipémonos un poco. Anticuerpos, ya lo conocerán ustedes, lo hemos nombrado también nosotros acá en la cátedra, son esas proteínas que son parte constitucional de la inmunidad humoral, y las citocinas, que son sustancias químicas secretadas por células para hacer trabajar a otras células y a otros tejidos, ¿verdad? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy no es cierto? Estamos bien, ¿no es cierto? Bien. Toquemos el tema actual. Vieron que dicen que con el COVID, estos casos graves de COVID, lo que provocaba era una tormenta de citocinas, y eso le daba la gravedad al paciente por la gran cantidad de citocinas que se liberaban al medio. Es justamente eso, el organismo tratando de librarse de este virus tan nefasto mediante la liberación de estas citocinas para hacer trabajar el sistema inmunitario, en lo que ya vamos a ver ahora. Esta respuesta inmunitaria interna, o sea, yo no estoy hablando de la barrera física ni química, sino que yo estoy hablando de adentro del organismo, va a tener como 4 partes o 4 segmentos, 4 pilares, si lo quieren llamar así. Uno de ellos va a ser la detección y la identificación de este agente patógeno, ¿no es cierto? Tengo que detectar qué es lo extraño que hay ahora acá adentro e identificarlo, ¿verdad? Luego de eso va a venir la comunicación. Yo tengo que comunicar a mis otros compañeros de defensa que detecté un agente extraño en este medio interno. Ahora, con estos compañeros a los cuales yo me comuniqué y llamé y avisé, yo tengo que lograr una coordinación de la respuesta inmunitaria frente a ese agente patógeno. Imagínense si cada parte hiciera lo que quisiese, no hubiese una coordinación, una regulación de toda la respuesta, no tendríamos efectividad, ¿verdad? Ahora bien, una vez que detecté, coordiné, avisé, viene la destrucción o la supresión de este agente patógeno.
Esto básicamente como la alarma comunitaria del barrio. Estamos todos en el barrio, todos nos conocemos, yo sé quiénes son mis vecinos, sé quién pasa en el auto, quién pasa en la bici, tenemos la patrulla ahí vecinal, y de pronto, mira, tres sujetos que no son del barrio, no los conocemos, no los vemos, ¿qué hacemos? Y avisa a los vecinos. Y mientras tanto, mientras unos van avisando a los vecinos, los otros van llamando a la policía, y así sucesivamente. Esto tal cual pasa en la vida cuando pasa dentro de nuestro plan. ¿Preguntas hasta acá en esto? En la generalidad se entiende, ¿no? No es muy difícil la generalidad. No sé. Feliz día, Agustina, usted también que es profesora de biología. Gracias. Ahora bien, esta respuesta inmunitaria la podemos clasificar de dos formas. Innata o congénita y la inmunidad adquirida o adaptativa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas dos? Tienen como varias diferencias. Primero, la innata es aquella inmunidad con la cual nacemos. Es inespecífica y es rápida. Inespecífica quiere decir que ella va a atacar a lo que vea extraño de una manera muy general. Y rápida, porque es la primera en aparecer para contener este sitio donde estamos siendo expuestos, hasta que venga la otra, que es la inmunidad adquirida o adaptativa, que sí es específica, pero es más lenta porque los procesos conllevan muchos otros pasos. ¿No es cierto? Entonces, actúan, vamos a decirla, solapadas, superpuestas, porque una tiene que dar una respuesta rápida, ya del momento, y otra más lenta, pero más específica. ¿No es cierto? Ahora, esta inmunidad adquirida, adaptativa, que la vamos logrando con el paso del tiempo, a medida que vamos exponiéndonos a distintos patógenos, antígenos y demás, también se clasifica entre celular y humoral. Celular ya las conocemos, los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Y humoral hace referencia a humor de esa líquida y particularmente a los anticuerpos. Entonces va a haber una conjunción de tanto células como de anticuerpos, sustancias químicas también, que coordinen toda una respuesta frente a este agente patógeno. Pero bien, ¿cuáles serían los componentes anatómicos de este sistema inmunitario, inmunológico, de defensa? Las células, ya las habíamos visto, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, mastocitos, células plasmáticas, células dendríticas y demás. Y el tejido linfoide. Este tejido linfoide del sistema linfático puede clasificarse, les hice este cuadrito a propósito porque por ahí si vos lo lees de corrido es medio borroso, ¿no es cierto? Está clasificado en primario y secundarios. Los primarios son el timo y la médula ósea. El timo es un organito que está como por acá, pequeño, chiquitito, donde maduran los glóbulos, no, los linfocitos T, entonces hay que acordar, timo, linfocitos T, y la médula ósea, que va a ser la encargada de ¿qué? De generar y de sintetizar estos glóbulos blancos que van a estar en la línea de defensa. Ahora bien, los secundarios están divididos o clasificados en tejidos encapsulados y tejidos linfáticos difusos no encapsulados. Uno de los tejidos encapsulados es el vaso. ¿Qué ocurría en el vaso? ¿Lo recuerdan? Con los glóbulos rojos. Se producía se terminaban de madurar, puede ser. Se destruían no. ahí. En el vaso se provocaba la destrucción de los glóbulos rojos viejos. ¿Y qué otros tejidos encapsulados hay? ¿Saben? ¿Conocen? Los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, muy bien. A lo largo de todo nuestro organismo
a medida que van corriendo los vasos linfáticos hay pequeñas islas, ensanchamientos, tejidos encapsulados que son esos famosos ganglios. Cuando nosotros tenemos una amigdalitis, una rinitis, sinusitis, que se nos empiezan a aparecer bolitas acá en la base del cuello, ¿no es cierto? Bueno, son estos ganglios que están concentrando células inmunitarias en la destrucción de estos patógenos, estos agentes que nos vienen a enfermar, combatiéndolos en esos sitios. Y después los difusos no encapsulados se van a acordar por la palabra difusos, porque es un tejido que no está ni encapsulado ni formando un órgano, sino que justamente es una difusión de ese tejido en distintas partes del cuerpo y que podemos nombrar es el GAL. ¿Lo conocen? ¿Lo han sentido nombrar? Sí, el tejido linfoide intestinal. Exactamente, Miguel. Pensemos lo siguiente y vamos a hacer un parate en lo que estamos diciendo. Capaz que esto es muy nuevo para todo el mundo. Todo mi tracto digestivo, o sea, boca, esófago, estómago, intestino, hasta desde que empieza en la boca hasta que termina en el ano, todo ese tracto es medio externo, es el afuera, no es parte de nuestro organismo. Nuestro organismo es lo que está dentro del tejido. Entonces, como mi boca está en contacto con el medio externo, porque también es parte de ese medio externo, es un sitio donde hay mayor exposición a estos agentes patógenos. Por eso también tenemos una flora bucal, también tenemos una flora anal, también tenemos las fosas nasales, que son parte también de este medio, en donde estoy en contacto con este área del medio externo. Y como decía Miguel, este famoso tejido difuso del intestino, que también está un propósito, encontramos estos tejidos difusos en las zonas donde hay mayor probabilidad de contacto con el medio externo, para aumentar la seguridad de estas exposiciones. La vagina también, pero la vagina tiene el componente de que tiene el tapón mucoso que bloquea la entrada de estos patógenos hacia adentro del útero y por consiguiente adentro del organismo, ¿no es cierto? Pero es como venimos recién, una desregulación del pH vaginal, algo irregular en la mucosidad, empiezan a aparecer también las enfermedades. Por ejemplo, también son muy comunes las infecciones urinarias, colonizaciones del tracto urinario que son más frecuentes en mujeres que en hombres, por cuestiones anatómicas obvias, de distancias hablo, ¿no es cierto?, de la uretra, pero también es parte de esta exposición hacia el afuera. Bien, entonces, como conclusión podemos sacar que vamos a encontrar tejido difuso no encapsulado en todas estas áreas que son más propensas a tener contacto con este medio externo. ¿Sí? Profe, es el que se llama el MALT, ¿puede ser? Yo lo conozco de otro nombre, así, GAL. Porque creo que es la sigla en inglés, no me acuerdo si era GAL. Uno lo vimos así, creo mal, era tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Querés escribirlo, Yami? Yo creo que la sigla que yo le escribí es la del inglés, no me acuerdo en este momento. Fede, entonces, ¿las amígdalas también están formadas por tejido difuso? No, las amígdalas era lo otro. Ahí te paso el favor. Porque como hablaste por la boca y todo eso, precisamente por eso lo pregunté. Lo tenía anotado del año pasado. No, las amígdalas sí, el ganglio linfático. El ganglio linfático es tejido encapsulado, pero las amígdalas también es parte del tejido difuso. Ahí está. ¿Alguien ha tenido amigdalitis alguna vez? Ay, sí, es espantoso. Fiebre, espantoso, doloroso. Bueno, así estás con el cogote, por la inflamación y todo el hinchado que está en esa amígdala, ese tejido difuso ahí combatiendo el infección. Pero antes de pasar esto, quiero decir otra cosa, que no lo dice tampoco en los libros. La gente que tiene, esto lo pueden anotar porque no lo van a encontrar en los libros. Las mujeres que sufren una mastectomía, o sea que les quitan las mamas por un cáncer mamario, acá hay gente que estudia radio, seguro lo sabe, es muy frecuente que le quiten las cadenas ganglionares del brazo
que está en cercanía de la mama extirpada, por lo cual ese brazo, al carecer de esta cadena ganglionar, queda muy expuesto y muy indefenso, ¿no es cierto?, frente a distintos agentes patógenos, por lo cual nosotros no podemos sacar sangre de ese brazo. ¿Por qué? Porque estamos abriendo una herida que puede ingresar a algún microorganismo. Exactamente, Gabriel. No podemos sacar sangre de ese brazo ni poder inyectar ahí, como dice Penélope, nada en este brazo, porque como este brazo está indefenso, en el acto de la punción, más allá de que uno haga el antisepsia correspondiente y demás, por lo que fuese, algo muy chiquito que en una persona con la cadena ganglionar no pasaría nada, con esa persona que no lo tiene sí puede ocurrir. Entonces ese brazo es intocable, no se puede canalizar, no se puede sacar sangre, no se puede vacunar, no se puede poner, ¿entendés? Nada en ese brazo. Ahora el problema está, como dice ahí Yamile, cuando hay personas que le han extirpado las dos mamas. Bueno, ahí entre pinzas, entre comillas y toda la coche, se puede optar por siempre en un mismo brazo, ¿se entiende? Para no exponer los dos brazos a los pinchazos, bueno, siempre como seleccionar uno que sea el que se ligue todos los pinchos. Sí, Azul. Fede, perdón, ¿dijiste que se le extirpa la cadena ganglionar o yo escuché mal? ¿Así? Extirpa la listo. cadena ganglionar. Gracias. Recuerden ustedes, si recuerdan el linfático, que son vasos linfáticos con ganglios así de esparcidos. Bueno, todo eso se quita. Sí, Yami, te ibas a preguntar. No, que también en algunas ocasiones se extirpa toda la cadena sin hacer mastectomía, o sea, sin sacar todo, pero en cirugías que de cáncer de mama lo suelen sacar cuando hay riesgo de que pueda crecer algo ahí también. Y eso no lo encontramos en los libros, lo aprendes en el hospital, digamos. Bueno, ustedes van a ir al hospital sabiendo eso. Cuando hablamos entonces, voy a ir un chiquitín atrás, de la inmunidad adquirida adaptativa, que es específicamente, hablábamos del componente celular. Ahí no quería. Algo vimos nosotros, mejor dicho, vimos estos leucocitos. Acaban de ver que están las células dendríticas, pero las células dendríticas no están en la circulación periférica, de sangre periférica. Nosotros solo vimos los leucocitos que estaban en la sangre periférica que podemos ver en el microscopio. Y acá vemos que cuando están en circulación tienen una denominación, recordadme salud, pero cuando pasan a los tejidos, tienen otras denominaciones porque ahí es donde empiezan realmente su función. Por ejemplo, el basófilo en los tejidos va a transformarse en los mastocitos. Esto me lo tengo que acordar, porque ya después voy a empezar a hablar de mastocitos y no de basófilos y voy a tener que saber qué es. Aprovecho también para aclarar una duda que tenía Marino el otro día, que es con respecto a los gránulos, de los granulocitos. ¿Cuáles eran los granulocitos? Los eosinófilos. Neutrófilos y Neutrófilos. basófilos. La serie granulocítica eran eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Y pasa lo siguiente. Yo sé que el basófilo está recubierto de gránulos, ¿verdad? A tal punto que a veces es indistinguible, no me sale la palabra. No puedo distinguir el núcleo de ese basófilo de la gran cantidad de gránulos que tiene ese citoplasma. A diferencia del neutrófilo y el eosinófilo, que sí puedo distinguir los núcleos. Pero ¿qué pasa? Neutrófilos y eosinófilos tienen mayor cantidad de gránulos que el basófilo, pero los del basófilo son mucho más grandes esos gránulos. Por lo cual, al ser más grandes, no necesito tanta cantidad para cubrir el citoplasma. Esto es como tener una habitación, ¿verdad? Yo en esta habitación puedo poner 1000 canicas, bolitas, y la habitación no se me va a llenar. Pero puedo poner 100 pelotas de las que tenía Kiko y la habitación sí se me va a llenar.
¿se entiende? Y va a estar cubierta. ¿Por qué? Por el tamaño de los gránulos que tengan estas células. ¿Quedó respondida tu duda, Marino? Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, Maja me lo respondió. Ah, bueno, genial. Dos respuestas entonces. Entonces, neutros y eosinófilos van a tener gránulos más chiquititos, pero muchos. Basófilos van a tener en menor cantidad, pero grandes, cubriéndome todo el citoplasma. Yo ya les había hablado algo de que esta serie granulocítica siempre en porcentajes generales va a estar en mayor proporción que esta serie linfocítica. Acá vemos, este cuadro está sacado de Silverton, así que ustedes después lo pueden tener bien a mano. Estos monocitos, cuando pasen a los tejidos, van a ser los macrófagos, porque van a ser los encargados de digerir y de comer toda partícula extraña. Los linfocitos, cuando se conviertan en secretores de anticuerpos, se van a denominar células plasmáticas, porque hay una transformación morfológica de estos linfocitos a células plasmáticas que van a liberar los anticuerpos, son las productoras de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas. Y estas células dendríticas, ¿por qué dendríticas? Porque su forma hace acordar a las prolongaciones de las neuronas, por eso esa denominación. Tienen esta forma así estrellada, células con velo también se las conoce, y lo que hacen es presentar antígenos, o sea, muestran al sistema inmunitario como el identikit del ladrón. Mira, es este el que tenés que combatir. Y van así de chusma mostrando el antígeno al resto de los células. ¿Qué más podemos ver de este cuadro? Ya lo hemos visto. Fagocitos, neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. Los eosinófilos también son denominados células citotóxicas porque sus gránulos presentan toxicidad frente a los patógenos que van a enfrentar. Hay como de acuerdo al criterio que ustedes utilicen, es la denominación que le van a poder dar a los glóbulos blancos, que se darán cuenta que es mucha. De acuerdo a su forma, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo si tienen o no gránulos, bueno. Ahí en las circunstancias irán dando lugar para que los denominen. Los linfocitos, habíamos hablado, ¿se acuerdan? Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, los natural killers, asesinos naturales, sería la traducción. Los monocitos tenemos, que integran el llamado sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Ingieren al patógeno, lo destruyen y también presentan el antígeno, fragmentos de este antígeno para que otras células lo reconozcan. Eosinófilos, especialmente para, bueno, las alergias, ¿no es cierto? Que también va a estar ahí mezclada la inmunoglobulina E, acuérdense de eso. ¿Qué más podemos decir? Los porcentajes ya los conocemos, los hemos hablado mucho, eso ya no debería presentar problemas. Y los mastocitos, lo que podemos agregar es que liberan sustancias que median la inflamación. Ahora vamos a ver lo que es la inflamación, ¿no es cierto? Y las respuestas alérgicas también. Eso después ya con la práctica, cuando ustedes trabajen, se lo van a acordar así, de pe a pa. Va a ser moneda corriente. Pero bueno, ahora lo importante es eso, acordarnos. ¿Qué veo en sangre periférica? ¿Qué veo en tejidos? Entonces, si en sangre periférica algunos van a tener una denominación, otros van a tener otra. Funciones, porcentajes, clasificaciones y demás. Ahora bien, continuamos. Habíamos dicho entonces que la inmunidad innata daba respuestas inespecíficas, muy generales y muy rápidas, porque era como lo que primero acude a contener esta situación problemática. Habíamos hablado de las barreras físicas y químicas. Acá entran en juego los fagocitos. ¿Por qué? Porque como andan ahí circulando en los tejidos y chismeando, a ver, patrullando, lo primero que hacen como para contener es fagocitar, ¿no es cierto? Esto que estoy enfrentándome. Y acá entran en juego algo que se llama quimiotaxinas.
son sustancias químicas que van a llamar, invitar a otros fagocitos a venir a actuar en el sitio del sitio problema donde esté ejerciendo la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? También tenemos que tener en cuenta las opsoninas. ¿Qué son las opsoninas? Entonces son sustancias químicas también que actúan de puente, por así decirlo, entre patógeno y el glóbulo blanco. ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir que esto sea muy nuevo, este antígeno, este patógeno que está entrando acá, y me cuesta un poco como reconocerlo, saber de qué estoy hablando. Es como que sí, sos extraño, pero ¿qué sos? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Nada. Estas opsoninas recubren a este agente patógeno y el glóbulo blanco sí puede reconocer a la opsonina. ¿Entendés? Por eso lo del puente. Entonces esta opsonina que se adhiere y se pega al agente patógeno puede servir exactamente, lo marca, lo opsoniza y el glóbulo blanco puede hacer la fagocitosis de este agente patógeno. ¿Sí? Entonces conceptos nuevos que quizás no vimos nunca, quimiotaxinas, opsoninas, en el Silverton hay cuadros, porque las sustancias químicas que intervienen son muchísimas. Nosotros vamos a nombrar algunas, las más conocidas, las más relevantes, pero son muchísimas. ¿Qué puede aparecer también? El famoso pus, guácala. Esta colección de glóbulos blancos vivos, muertos, sustancias químicas, antigentes patógenos muertos y demás. Creo que Gabriel se me durmió. Gabriel, ¿estás vivo? Bueno, ¿se durmió Gabriel o se congeló la imagen? No sé. Está con los ojos cerrados. Esta colección, ahí se despertó. Esta colección de lo que acabo de mencionar, glóbulos blancos, muertos, vivos, fragmentos de patógenos, sustancias químicas y demás. Algo que, por ejemplo, vamos a recibir en el laboratorio de bacteriología cuando algún paciente tenga tuberculosis es, no sé si conocieron la palabra esputo, que es como la flema, pero una flema purulenta, o sea, una asquerosidad que es lo que nosotros tenemos que sembrar porque ahí seguramente está el vacío del coche. Bueno, y otro dato, por ejemplo. En esta respuesta también actúan los natural killers. Estos natural killers, vamos a hacer para una división entonces entre fagocitos generalmente para bacterias. La respuesta inespecífica para bacterias, sustancias químicas. Pero los natural killers para las infecciones virales. Toman relevancia en las infecciones virales. ¿Por qué? Pienso lo siguiente. Este virus infectó una célula porque sí o sí necesita una célula que lo aloje para poder replicarse. Ahora este virus toma el comando de esta célula, ¿sí? ¿Qué hace el natural killer? Induce la apoptosis de esta célula huésped infectada, y si recordamos, apoptosis es la destrucción celular. ¿Para qué? Para evitar la replicación viral de ese virus que infectó esa célula. Entonces, como un mecanismo, bueno, hago que muera esta célula y evito que esta partícula viral se replique. Todo esto en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Y para células tumorales también, bien ahí. Acá entran en juego los interferones. Alfa, beta, gamma, cada uno tiene su función. Pero como lo dice la palabra, interfieren en esta replicación viral de esta partícula viral que infectó la célula. Ahí pueden ustedes conocer qué hace el interferón alfa, el interferón beta, el interferón gamma, por lo menos de una descripción chiquita de Silverton, no importa, pero sepan lo que están. Bueno, hasta acá estamos viendo como lo primero que pasa, lo general, lo inespecífico, lo que puede estar ocurriendo en este momento sin que nosotros sepamos, y demás. ¿Qué pasa con la inflamación?
La inflamación tiene un porqué, no es para jorobarnos la vida de que andar mal, que nos duele, que no puedo pisar, porque no, tiene un porqué. Una de las principales funciones de la inflamación es atraer células inmunitarias y mediadores al sitio. ¿Cierto? A ver, vamos a pensar algo chiquitito. Me hinqué una astilla en el pie, no me puedo sacar, pasan los días y el sitio se empieza a poner rojo, empieza a haber una pequeña inflamación, me duele cuando me toco, ¿sí? En la planta del pie no puedo pisar. Bueno, ahí qué está ocurriendo. Estas cosas. Primero hay una atracción de las células inmunitarias para contener este sitio donde hay problemas, mediadores químicos también, las quimiotaxinas, ya las hemos nombrado y demás. Al inflamarse el tejido también provoca que funcione como una barrera física, en donde sí le sea más difícil al agente patógeno dispersarse por el organismo. Entonces, como una medida también de contener el sitio, ¿verdad? Y también tiene una función que no es inmunológica, que es la de reparación del tejido, cuando las otras dos funciones ya hicieron su trabajo. Se contuvo el sitio de lesión, se contuvo el agente patógeno, ya no hay infección, ya tengo que reparar aquella zona, bueno, también está mediando ahí en ese juego. ¿Qué sustancia química vamos a conocer muy nombrada? La histamina. Un papel fundamental en esto de la inflamación, provoca dilatación de los vasos para que puedan permear proteínas, estas proteínas que pasan ahora al líquido intersticial, traen agua consigo, entonces hay edema en la zona, eso también es lo que provoca la inflamación. ¿Sí? ¿Quiénes liberan la histamina? Y los mastocitos y los basófilos. Esos basófilos con gránulos grandes, bien morados, bueno, adentro tienen histamina que lo liberan, libera la histamina, inducido todo lo otro que estamos hablando. Y miren que entra en juego acá, las proteínas de fase aguda. Yo las nombré hace poco, no me acuerdo en qué tema las nombré, las proteínas de fase aguda. En coagulación. En coagulación nombré, y en otro más también no me acuerdo en qué fue, no importa, que son proteínas generalmente sintetizadas por el hígado, que tienen este papel, ¿no es cierto?, de salir al líquido intersticial, de traer el agua, provocar el edema, el hinchazón de la zona. También estas proteínas pueden jugar como opsoninas, o sea, recubrir en el lugar de la inflamación a la gente, antiproteasas, o sea, que hagan lisis de proteína. Y aparece la proteína C reactiva, que es la que nosotros podemos dosar en laboratorio, y de acuerdo a la cantidad, hay como un parámetro base, si se quiere, muy bajito, podemos dosarla y cuantificarla y así ver más o menos el grado de inflamación de la zona. Las enfermedades crónicas, como por ejemplo puede ser un reuma, ¿no es cierto? Algo así, que si constantemente hay una inflamación prolongada en el tiempo en el organismo, bueno, veríamos esta proteína C reactiva en niveles altos por encima de lo normal, ¿no es cierto? Porque como hay una inflamación constante, estas proteínas de fase aguda estarían constantemente circulando. Entran en juego en la inmunidad innata también las interleucinas. Vamos a nombrar la interleucina 1, que es la que provoca la fiebre, la inducción de liberación de más citocinas, también la inducción de liberación de proteínas de fase aguda, la apertura del endotelio también para que salgan estas al líquido intersticial. Entonces acá empezamos a ver que aparece la fiebre cuando estamos enfermos, infectados por algo. Entonces fíjense en todo lo que hemos nombrado químico: quimiotaxinas, opsoninas, histamina, interleucinas y demás. Otras sustancias químicas, otras moléculas que vamos a poder encontrar en esto de la inmunidad innata va a ser la bradicinina. ¿Qué va a hacer? Va a actuar sobre los receptores del dolor. Y el dolor tiene un porqué. El dolor provoca ¿qué cosa? Un impedimento, ¿no es cierto? Me duele el brazo, bueno, estoy impedido en moverlo. Me duele el pie, bueno, estoy impedido en mover el pie.
Me duele la cabeza, bueno, tengo que ir a descansar porque mi cabeza no da más. El dolor es una señal de que algo no está bien, ¿no es cierto? Entonces, mediante el dolor, yo puedo saber que este sitio está infectado o está teniendo algún proceso de respuesta inmunitaria, algo está pasando en este sitio que me está doliendo, ¿no es cierto? Y miren lo que aparece acá también, que son las proteínas del complemento, que no es lo mismo que proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, son dos cosas distintas. Estas proteínas del complemento son opsoninas y quimiotaxinas. Creo que puse una foto de lo que te puedo decir algo. ¿Vieron como la cascada de coagulación, que una cosa iba activando y liberando la otra y así sucesivamente para llegar a un final? Bueno, acá hay una cascada igual, no importa que no la conozcamos, la cascada del complemento. ¿Pero en qué va a terminar esta cascada del complemento? En un complejo de ataque de membranas. ¿Qué es? Esto que les estoy mostrando acá. Son proteínas, estas proteínas del complemento pueden hacer lo siguiente. Miren lo que pueden hacer. Pueden agarrar el agente patógeno, en este caso una bacteria, por ejemplo, insertarse en la membrana de la bacteria creando poros. Al crearse poros, entra líquido a esta bacteria, la hincha, explota la bacteria y así logró controlar este agente patógeno que estaba por causar algún tipo de daño, ¿no es cierto? Ahí lo dice bien el gráfico, ¿ves? Estas proteínas del complemento se insertan, crean poros, entran agua de iones a este medio. Esta célula se edematiza y se lisa. Otra forma también de atacar inespecíficamente, recuerden que estamos hablando de lo inespecífico, a algún agente patógeno. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Miren que no es... Perdón, ¿podés volver un segundito a la filmina anterior y a la otra? Sí, va, si no. ¿Esa? Lo que les quería decir es que no es difícil entender el tema. El problema está en que hay muchos nombres dando vueltas. Por ahí entonces tengo que ser como muy claro en acordarme esto de los nombres y demás. Y también me va a servir mucho estudiar, poder identificar lo que es inespecífico de lo que sí es específico, porque los procesos son totalmente distintos. Ya ahí tengo como una buena base entonces para poder entenderlo. Claro, todo este edema de ese pinchazo de la espina, como dice ahí el compañero, todo este edema, esta tumefacción, enriquecimiento, además, en algún momento va a tratar de liberarse la espina, pero no es la función liberarme de la espina, es atacar lo que la espina traía consigo, ¿no es cierto? Lo de la expulsión de la espinita es a consecuencia de la inflamación en sí. Pero bueno, entonces ahora yo tenía respuesta inmunitaria y puedo hacer como un cuadro, una flecha en donde estaba respuesta inespecífica, que es la innata, y ahora otra flecha que me diga que es la inmunidad adquirida, que es la respuesta específica. Vieron que recién en la inespecífica tomaban mucho protagonismo los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los macrófagos, los mastocitos, por ahí también los natural killers, que no son glóbulos, no son ese tipo, pero también están. La respuesta específica tiene un papel preponderante los linfocitos. Los linfocitos. Es una respuesta que está mediada principalmente por linfocitos y funcionalmente entonces podemos destacar los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killers. Después estos linfocitos van madurando, transformándose de acuerdo a la función que cumplen. Ya recién veíamos las células plasmáticas, después van a estar las células citotóxicas, después van a estar los linfocitos helper, en español serían los ayudadores, por así decirlo. Help, ayuda, la terminación ER, el que hace la acción. Aunque no tendrían que tener problemas con el inglés porque han tenido inglés técnico, ¿no es cierto? ¿Aprobaron o no lo aprobaron? Está en primer año inglés técnico, ¿no es cierto? Sí. Sí, Fede. Sí, en primero.
Aprovechen que ustedes lo tienen en plan y yo lo tuve que hacer en graduado, pagué una fortuna por hacer ese curso. Y bueno, ya me fui de tema y ya me perdí qué estaba diciendo. Que hay distintos tipos de linfocitos, como los helper, los... Sí, bien ahí ya me acuerdo. Acá también puedo acordarme de dos conceptos muy interesantes que son la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Porque la inmunidad activa la va a lograr mi organismo frente al ataque del agente patógeno, ¿no es cierto? Del antígeno que va a provocar la respuesta. Mi propio cuerpo va a producir esa inmunidad. La inmunidad pasiva es cuando, mediante alguna vacuna, inoculación, me están poniendo anticuerpos que se generaron fuera de mí, o la generó otra persona, etcétera, y lo están poniendo en mi línea de defensa. Pero como son exógenos, no son propios, su vida media es muy corta, aproximadamente de unos 3 meses, aproximadamente. Las gamas globulinas. ¿No es cierto? Nos ponen anticuerpos. Las vacunas, toquemos el tema de las vacunas, hay varias formas de generar vacunas, pero una de ellas, por ejemplo, es inocularlo. Inocular un antígeno muerto, debilitado, fragmentos del mismo, etcétera, que van a funcionar en el organismo como antígeno y generador de una respuesta para así crear el anticuerpo. Así funciona una vacuna generalmente. ¿No es cierto? Acá tengo que tener en cuenta también que, bueno, como la respuesta específica está medida principalmente por linfocitos, a ver cómo explico esto para que no se nos hagan, no se hagan gorros y no se nos hagan ríos. Voy a empezar por los linfocitos nativos. Hay como unos linfocitos en blanco, por así decirlo, nuevitos. También se les llaman linfocitos vírgenes porque no tienen todavía un antígeno específico al cual atacar. ¿No es cierto? Están como en blanco. Cuando se produce una primera exposición a determinado antígeno que tengan que atacar, ahí se vuelven específicos y ocurre lo que denominamos la expansión clonal. Porque si recuerdan cuando en la primera diapositiva yo dije que el cuerpo tenía que tener especificidad y memoria, bueno, estos linfocitos ahora tienen una memoria sobre qué atacan. ¿Cierto? Como ya hubo una primera exposición, cada vez que lo vea, se va a acordar que era un antígeno al cual está destinado él a atacar, ¿verdad? Ahora, este linfocito que ya tuvo una primera exposición, se va a dividir en lo que es la expansión clonal, ¿no es cierto? Hacer clones de este mismo linfocito. Y una parte van a ser efectores y otra parte van a ser de memoria. Estos linfocitos efectores son los que van a atacar al antígeno en cuestión. Su vida media es corta. Y luego vamos a tener los de memoria, que son los de reserva, que justamente están guardando la memoria para que cuando haya una segunda, tercera, quinta, décimo, no sé cuánta exposición, recuerden que era un antígeno que tienen que atacar y de vuelta, efectores y de memoria, efectores y de memoria. ¿Sí? ¿Entendido más o menos? Creo que tengo una imagen acá, a ver. No, no la tengo. O sí la tengo. Si voy a mostrar la imagen y después voy a decir lo otro. Tengo linfocitos que son específicos contra un antígeno, ¿verdad? Bueno, y acá puedo distinguir en esto de la expansión clonal una respuesta inmunitaria primaria y una respuesta inmunitaria secundaria. ¿Vamos bien hasta acá? Veo mucha cara de como de no entiendo ni poco. Sí, sí, No, sí. sí se entiende, Fede. ¿Gaby se despertó? Sí, está despierto. Sí, sí, tranquilo. Igual no podríamos aplaudir porque no nos iban a escuchar, ¿viste? Cuando se duerme alguien en el curso que empiezan todos a aplaudir y para que... Bueno. Entonces, la respuesta inmunitaria primaria va a ser lo que ocurre cuando tengo un primer contacto con este antígeno, que ahí está dibujado en rojo, con pelotitas y etc.
porque esta respuesta inmunitaria primaria va a ser la que desencadena esta expansión clonal que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Bueno, voy a tener la expansión clonal y como dije, acá va a haber unas células efectoras y unas células de memoria. Estas células efectoras van a ser ¿quiénes? Las que se convierten en las células plasmáticas, que les mencioné recién, para secretar anticuerpos que sean específicos contra este antígeno que desencadenó la expansión clonal. Sigo entonces. El linfocito, primera exposición, expansión clonal, y ahí se abren dos caminos. Las de memoria, que se van a transformar en las plasmáticas para la secreción de anticuerpos específicos para ese antígeno. Después voy a tener las de memoria, que son las que viven más, que continúan reproduciéndose, y cuando vuelvan a exponerse a este antígeno, su expansión clonal va a ser mucho más rápida porque ya saben contra lo que se están enfrentando, ¿no es cierto? Entonces, lo que me interesaba para entender conceptualmente esto de respuesta inmunitaria primaria y secundaria, son estos dos gráficos que vemos acá. Fíjense en cómo son la curva de la concentración de estos anticuerpos. En la respuesta primaria nos da, en el eje de las X, el tiempo en semanas, y en el eje de las Y, la concentración plasmática de anticuerpos. No importa el número, importa que vemos que crece, ¿no es cierto? Alrededor de la primera semana de exposición, bla, 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 empieza a aumentar la concentración de estos anticuerpos y luego comienza a descender. Pero ya cuando está la segunda exposición, o sea, la respuesta inmunitaria secundaria, fíjate cómo crece automáticamente rapidísimo en la secreción de anticuerpos, por esto de las células plasmáticas, porque ya sabe qué antígeno está atacando. ¿Se entiende? Entonces es mucho más rápido secretar estos anticuerpos específicos para este antígeno en cuestión. Claro, los anticuerpos estos son específicos para este antígeno y son productos de esta expansión monoclonal, ¿no es cierto? Ahora vuelvo al anterior. ¿De dónde salían estos anticuerpos que dijimos recién? De las células plasmáticas. ¿Y qué eran las células plasmáticas? Un estadio madurativo evolucionado de estos linfocitos B. Son secretoras de anticuerpos. ¿Me acuerdo fácil? Célula plasmática, secretoras de anticuerpos. ¿Qué eran estos anticuerpos? Son proteínas que están incluidas en la inmunidad humoral, son parte de la inmunidad humoral. Ahora vamos a ver un poquito de anticuerpos. Los conocemos, son 5, IgA, IgE, IgD, IgG e IgM, cada uno con una función específica. Y ahí está lo de la respuesta inmunitaria primaria y secundaria, de acuerdo si es una primera exposición o si ya son exposiciones siguientes a determinado antígeno. Bien. Anticuerpos, ya lo acabo de mencionar recién, IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, responden a esta estructura en forma de Y, con cadenas livianas, cadenas cortas, la región FAP, todo eso ya lo deben conocer, regiones FC, cadena pesada, cadena liviana, la región bisagra, etc. ¿Qué importa acá? En la región FAP, los sitios de fijación al antígeno, porque esto es lo que va a dar la unión de antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Porque el antígeno, a ver, pienso de dónde salió el anticuerpo, de un linfocito que previamente se enfrentó a ese antígeno, ¿cierto? Entonces como que creó el molde, como decirlo así, el molde para fijarse a la superficie de este antígeno, ¿no es cierto? Por eso es específico. Si en la superficie del antígeno, voy a decir algo muy general, pero para que se entienda. Si en la superficie del antígeno hay una proteína redonda, bueno, seguramente el anticuerpo tendrá esta superficie redonda para poder ser específica de esa superficie.
no triangular, no cuadrada, no en forma de estrella, sino redonda para que pueda hacer unión con ese antígeno. Ahora bien, ¿qué funciones tienen estos anticuerpos de la inmunidad humoral? Vuelvo a tocar el tema, el concepto de opsonina, que creo que acá en el 3 lo dice. Yo puse acá ves, en la 2. Función de opsonina que puede etiquetar a los antígenos para los fagocitos. Establece este puente entre antígeno y fagocito, ¿no es cierto? Agrupan los antígenos, como lo vemos acá, en la función número 3, por así decirlo, y también inactivan a las toxinas bacterianas. También ahí hacen una aglutinación. Son los quienes activan el complemento, esto que mencionábamos recién, de esta cascada del complemento para finalmente lograr poner poros en la superficie de este agente patógeno. Y también activan a los mastocitos, fíjate lo que dice, a través de la inmunoglobulina E, alergias, me acuerdo de eso, provocando la desgranulación de estos mastócitos para que liberen sus gránulos de histamina y toda la manicoche. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sustancia química, proteínica, que tienen como, por lo menos estas funciones que conocemos. Funcionan como opsoninas, aglutinan, activan estos linfocitos B para la secreción de más cuerpos, desencadenan la liberación de la histamina de los mastocitos, o sea, la desgranulación del basófilo, desgranulación, esa es la palabra, desgranulación, etc. Ahora bien, voy a tocar los linfocitos T. Va a haber una parte que no le voy a nombrar, pero es muy entendible en el proceso después de cómo actúan estos linfocitos. Los linfocitos T son los encargados de la inmunidad mediada por células. Recordemos que maduran acá en el timo. Y acá entra en juego algo muy llamativo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. A ver cómo explico esto. Las células tienen una serie de proteínas en la membrana que son propias, de acuerdo a los genes. Cada uno de nosotros tenemos un complejo mayor de histocompatibilidad distinto en algún grado. Salvo que seamos gemelos idénticos, no hay dos personas que tengan el mismo complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cierto? Esto es lo que entra en juego a la hora de ver si una persona es compatible o no en el trasplante de órganos, por ejemplo. ¿Qué grado de compatibilidad hay en estas proteínas de membrana para ver si el receptor lo va a rechazar, lo va a aceptar, y si lo rechaza, en qué grado, en qué porcentaje? Esto se determina en el laboratorio, pero por supuesto que requiere una capacitación, no sé si una especialidad, pero sí conocer más acerca del tema, las técnicas y demás. Hay dos tipos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Te das cuenta con el nombre, histo, tejidos, compatibilidad. Somos compatibles estos tejidos que vamos a juntar, porque este tejido del donante va a ser un cuerpo extraño en el tejido del receptor. Entonces debe tener activado todo el sistema inmunitario. De ahí, mira cómo una cosa va llevando a la otra. De ahí que mucha gente que recibe un trasplante de órganos está, lo voy a escribir, inmunosuprimido. ¿Por qué? Porque como va a ser tan grande la respuesta inmunitaria de este trasplante, yo tengo que bajarlo lo más que se pueda para que no me rechace este trasplante. Ahí es cuando vemos los aislamientos en el internado, ahí es cuando entramos nosotros con cofia, con barbijo, con doble guante, con bata, y sacamos sangre y cargamos los tubos adentro de la habitación. No nos acercamos mucho a las pertenencias del paciente.
Bueno, es todo un tema interesante también en nuestra labor, no es simplemente sacar sangre. Hay mucho diálogo con las enfermeras y enfermeros del lugar, que generalmente te asisten a vestirte, y a revestirte de estas ropas, de estos elementos de protección también. Y acá no sé si alguien estuvo en la charla que yo de bioseguridad, pero acá vemos, creo que Javi estuvo, y no sé si alguien más acá, me acuerdo porque Javi hizo una pregunta, los tipos de aislamiento. En este caso es un aislamiento que no está destinado a mí como extractor de sangre, sino que está destinado a proteger al paciente de cualquier otro patógeno que yo pueda traer de afuera de su habitación. ¿Cierto? Bien. Entonces, como decía recién, vuelvo al tema, pero me gusta que me atienda estas cosas del labo porque no las aprendes del libro, las aprendes en el hacer. De este complejo mayor de histocompatibilidad, hay de dos clases estas moléculas, la 1 y la clase 2. La clase 1 la tienen todas las células, y la clase 2 las presentan macrófagos, linfocitos B y células dendritas. ¿Y esto por qué? A ver cómo me sale lo que quiero decir. Cuando el macrófago fagocitó a este antígeno dentro de su cuerpo, estaba por decir, dentro de su soma lo destruyó y quedan fragmentos de este antígeno, lo presenta en una serie de proteínas parte de este complejo mayor de histocompatibilidad, lo que se denomina presentación de antígeno. ¿Les suena lo que digo, presentación de antígeno? ¿Es cierto? Bueno, va a ser parte, un fragmento de este antígeno incluido en estas proteínas de membrana de los macrófagos. Por ejemplo, de las células dendríticas también, que son presentadores de antígenos. Son como las alcahuetas, ¿viste? Che, mirá, acá hay un pedazo del antígeno a este, mirá, acá. Y en esto de la respuesta específica también vemos los linfocitos helper y las células citotóxicas. Las células citotóxicas están destinadas a la destrucción de células que estén infectadas. Fíjate cómo pasó, ¿no es cierto? De lo inespecífico que era, bueno, sí, lo destruyeron y ahora ya no. Colonizó el virus, el virus hizo lo suyo, la bacteria ya generó una enfermedad en sí, bueno, ya estamos pasando a un nivel más complejo, ¿no es cierto? Hay destrucción de las células que presentan el antígeno que se infectan. Los linfocitos helper necesitan el contacto con las células que van a desencadenar las otras respuestas. Son linfocitos T que colaboran, ayudan en el proceso de la respuesta inmunitaria. Cintia, vos habéis levantado la mano. Cintia. Bueno, debe haber sido sin querer. Una consulta, ¿los linfocitos qué colaboran en qué dijiste? No alcancé a escuchar bien. Los linfocitos T son células que necesitan el contacto con otras células y colaboran, ayudan en la respuesta inmunitaria que van a dar los otros tipos de linfocitos que ahora voy a mostrar unos gráficos. ¿Se entendió? Bueno, yo les propongo lo siguiente, vamos a hacer, son las 20, hacemos un pequeño recreadito de 10 minutos, a las 20:30 nos volvemos a conectar y muestro un par de grafiquitos. Hablo un poquito de lo que pasa con el grupo ABO y los rechazos a esta muestra de sangre, y hablemos un poquito del laboratorio. Un poquito general, ¿no es cierto? Pero por lo menos que sepa. ¿Sí? Así que 20:30 nos volvemos a conectar. Y ahí hacemos todo el tipo de preguntas. Ok. Ok.